Muy buenas, esta semana del 22 al 26 de enero se ha celebrado Fitur y como cada año he venido para ver qué novedades presentan los parques para esta temporada. Como no, empezamos por PortAventura, que es el parque que más ha traído la atención en la feria, ya que para promocionar su 30 aniversario han traído una sección de un vagón de Dragon Khan para utilizarlo como fotocall. También cuentan con la presencia de actores que representan las distintas áreas del parque, y es que este año quieren volver a dar importancia al storytelling original. En el folleto y póster que entregan encontramos el cartel publicitario que diseñaron en 1995 y en la primera página resumen las novedades del 30 aniversario que ya presentaron la semana anterior, destacando nueva decoración, nuevo desfile, nuevo espectáculo en el Teatro Imperial, merchandising especial por el aniversario y también le darán un nuevo final a Fiesta Aventura con drones, entre otras pequeñas novedades que se irán descubriendo a lo largo de la temporada. Y siguiendo en el mismo pabellón nos encontramos con el stand de Puy du Fou, que si bien en sus folletos ya anuncian el nuevo espectáculo que estrenarán este año, de momento no dan más detalles, ya que más adelante harán una presentación donde hablarán largo y tendido sobre las novedades que están preparando para esta temporada. Y muy cerquita de la zona de Castilla-La Mancha se sitúa la de la Comunidad Valenciana, en la cual un año más volvemos a notar la ausencia de un stand donde incluyan información de Terra Mítica y Aqualandia. Aún así, esta semana se anunció que Terra Mítica celebrará su 25 aniversario instalando toboganes en el área de Iberia. Serán 2 torres, una dedicada a los más pequeños y otra para un público más juvenil. Además, volverán a representar Barbarroja, el espectáculo más reclamado a lo largo de la historia del parque. Por otro lado, Aqualandia también celebrará su 40 aniversario, con una pequeña novedad en forma de torre compuesta por 6 toboganes dedicada al público infantil. Y siguiendo en Benidorm, Terra Natura se ha presentado información sobre el nuevo hotel que abrirán en abril y que estará ambientado en una temática de piratas. Y cambiamos de pabellón para irnos a Andalucía, más concretamente a Sevilla, donde encontramos un folleto de Isla Mágica en el que anuncian la novedad de este año, que será una ampliación de Agua Mágica. Por un lado contará con una zona infantil compuesta por una pequeña torre con un par de toboganes y por unos juegos con chorros de agua. Por otro lado, construirán una nueva zona para un público más amplio con toboganes más grandes, y todo ello quedaría rodeado por una gran superficie que ocuparán un buen número de hamacas. Pero sin duda, si algo va a llamar la atención este año en Isla Mágica serán las obras de la nueva montaña rusa de madera que ya se estrenará en 2026. Y volvemos a cambiar de pabellón para irnos al último dedicado a España. En él destaca el stand de Siam Park y Loro Parque, que este año ha sido renovado para anunciar la novedad que estrenó Loro Parque el año pasado, llamada Coral Kingdom, el arrecife de coral más grande instalado dentro de un acuario. En cuanto a Siam Park, no quieren dar detalles al ser preguntados por la construcción que se está llevando a cabo en el parque, así que tendremos que esperar un poco más para saber qué será. Y bueno, simplemente como mención para concluir con los parques nacionales, de nuevo otro año más los parques madrileños no tienen representación visible en ningún stand y tampoco se conoce ningún tipo de novedad importante para este año, más allá de posibles espectáculos. Así que pasamos a los parques internacionales, que tampoco suelen tener mucha presencia en Fitur, salvo una gran excepción, que es el stand de la Compañía de los Alpes, donde podemos encontrar buena información de Futuroscope y Parc Asteris. En cuanto a Futuroscope, anuncian su gran novedad que se estrenará en junio, que es Misión Bermudas, una atracción de recorrido acuático que discurrirá por una zona interior y otra exterior totalmente tematizadas, donde nos embarcaremos en una expedición que se enfrentará a los misterios y las aguas bravas de las Bermudas. Y Parc Asteris este año también presenta novedad importante, que es Setotomatics, una montaña rusa de tipo spinning que toma el nombre del herrero de la famosa aldea gala. Además, toda la zona estará tematizada en una especie de garaje. Y por otro lado también se construirá un nuevo restaurante en la zona de Egipto que se llamará Le Fas du Nil. Y para terminar, Efteling también se deja ver este año con una sutil presencia que han aprovechado para promocionar su nuevo hotel, que se estrenará este mismo verano y, como estáis viendo, destila elegancia y lujo por cada poro. Y hasta aquí las principales novedades de los parques que se han dejado ver por Fitur. Espero que os haya gustado el repaso y nos vemos muy pronto con más noticias. ¡Chao!